de salario mínimo. Entonces, bueno, pues con relación a eso vamos a tocar la asistencia familiar. ¿En qué consiste la asistencia familiar? Doctor, ¿ya ha habido esa aprobación por parte del gobierno, el incremento salarial? ¿También se modifica la asistencia familiar? ¿Se va a incrementar o se mantiene, doctor? Obviamente, por el momento tenemos fijado, a no ser que se modifique, pero no creo que se modifique, es 2.500 el salario mínimo, ¿no? El Exacto. salario mínimo, obviamente, la ley 603 después del artículo 109 manifiesta, pues, en el caso, es un parámetro, no es la asistencia familiar fijado para todos, es un parámetro cuando aquellas personas no tienen el salario mínimo o no trabajan, en este caso hay un parámetro donde dice el 20% del salario mínimo, pero ojo, no, eso no es la asistencia familiar, con eso no pueden decir que eso es un monto específico, no, simplemente para aquellos que no trabajan o aquellas personas que tienen salario mínimo, ¿no? Entonces aquella persona que no trabaja no puede fundamentar, yo no trabajo y no puedo pagar, entonces no, la ley obliga a que se tiene que hacer la cancelación correspondiente, se tiene que hacer la cancelación correspondiente, el salario mínimo es, ahora, que va a ser, que se va a modificar el 1 de mayo es 2.500. Ujú. Actualmente la asistencia familiar es de 472 bolivianos, Ya. 472, Ujú. con esa modificación va a ser 500 bolivianos de asistencia familiar. Obviamente Con la no modificación. puede haber, hoy pueden en estos instantes, mañana todavía pueden el juez disponer con los 472, pero desde el día lunes, no, Ujú. desde el primero para adelante, no puede, de lo contrario estaría pues cometiendo hasta prevaricato, porque la norma dice no puede haber asistencia familiar menos al 20% del salario mínimo, entonces es 500 bolivianos para adelante. Tampoco pueden firmar acuerdos transaccionales en el SLIM, en la Ujú. Defensoría de Niño, Niña, Adolescente, Ah, ya. menos de ese monto, no pueden Ajá. fijar por 400, 300, no, de lo contrario, obviamente estarían yendo también contra la ley, estarían pues vulnerando los derechos de los niños, tiene que ser 500 bolivianos o más. Ujú. Y ahora, doctor, ¿quiénes pueden pedir la asistencia familiar? Hay muchas veces que las mujeres nos quedamos con los niños, ¿no? Pero hay algunas veces que también se quedan los papás. Entonces, ¿quiénes? A veces se quedan los abuelos, e incluso los abuelas, los abuelos, algunos las tías también, ¿no es cierto? Entonces, ellos pueden pedir la asistencia familiar. ¿Quiénes, doctor? La asistencia familiar, obviamente el beneficiario, ¿no? En el caso, obviamente el beneficiario no tiene, pues entonces su poder legal, entonces su apoderado, en esos casos puede ser el papá o la mamá, muchas veces también es el papá el que pide la asistencia familiar para su hijo porque se queda con el papá y la mamá es la que paga asistencia familiar, muchas veces también ha habido apremio corporal, a premio de privación de libertad correspondiente. Ujú. Entonces, con relación a eso, entonces cualquiera de los dos pueden pedir, pero siempre y cuando estén el hijo con él, con la persona, quien no, el padre o la madre que no tiene, entonces tiene la obligación de pagar la asistencia familiar. Ahora, con la reducción, no con el reajuste que estamos mencionando, hay un circular en 2016, ha llegado a todos los juzgados, ¿no? De un tribunal, donde manifiestan que de oficio deben hacer el reajuste cada 1 de mayo cuando se modifica, pero no lo hacen, entonces siempre es apetitorio de las partes hacer el reajuste correspondiente, ¿no? Entonces, a Ujú. partir de 1 de mayo pueden hacer el reajuste correspondiente. Esto no es incremento. Incremento sí, pueden pedir mayor, 600, Ay, ya. 700 bolivianos pueden pedir. Ese incremento es muy diferente. El reajuste es automáticamente lo van a ajustar lo nomás al salario mínimo, que el de 20%, que actualmente va a ser 500 bolivianos. Con eso no pueden pedir una actualización de 600 bolivianos, ya sería incremento. Incremento es diferente, todo el trámite es como otro proceso, ¿no? Pero Mm, mientras en este caso en el reajuste simplemente es apetitorio y se pues reajuste. con un Ujú. memorial se solicita y sale una resolución, muchas veces la hacen notificar, muchas veces no, es dependiendo del juzgado. En el caso de que las tuvieran ya asistencia familiar fijado hace años, y obviamente muchas veces hay 2008, en ese entonces era diferente, la situación era fijado por 200 bolivianos. Entonces, con relación a eso, ellos deberían haber hecho reajuste cada año. Muchas veces no lo hacen, pero a partir del 1 de mayo lo pueden realizar. Cuando estaba en 2008, pongamos que era la asistencia familiar de 250, pongamos, ¿no? Obviamente, pasado 1 de mayo lo van a hacer reajuste a 500 bolivianos, o no requiere mayores trámites, siempre y cuando también
el expediente se encuentre en el juzgado y no en el archivo. Muchas veces, por lo que no hay movimiento, está desarchivado. Entonces simplemente se solicita el desarchivo, obviamente pueden hacer el reajuste o la actualización también que se dice. Y ahora, ¿quiénes deben pedir, bueno, pues de qué edad a qué edad, doctor, pueden pedir la asistencia familiar? Bueno, la asistencia familiar obviamente es, pues, surte efectos a partir de que hagan la demanda correspondiente. No se puede dar falsas expectativas. Hacen la demanda cuando el hijo tiene 18 años, le voy a hacer pagar desde que ha nacido. Siempre hemos escuchado. No existe eso, no existe. Es desde la demanda, notifican al día siguiente. Así nos respondiera. Y cuando hacen un acuerdo transaccional, obviamente el acuerdo transaccional desde que han firmado. Pero eso se tiene que homologar ante la autoridad para querer hacer una liquidación. Ahora, ¿desde qué edad se puede pedir? Obviamente, las mujeres en estado de gestación ya pueden pedir la asistencia familiar. Desde estado de gestación, obviamente, ahí no va a haber certificado de nacimiento, no va a haber si es hombracito o mujercito, no hay datos ni nombres, nada específico. Claro. Entonces, la norma específica, pues tiene que pedir la ecografía y los controles prenatales, todo eso tienen que adjuntar como prueba y va a proceder pues la demanda de asistencia familiar. Y una vez cuando nace el hijo, obviamente pues va a dar la continuidad correspondiente. Ahora también manifestabas hasta cuándo, ¿no? La asistencia familiar es hasta la edad de 18 años de edad. Estudie o no estudie, hasta ahí se cancela. Obligatoriamente. ¿No? Es de forma obligatoria cuando la parte ha hecho la demanda, ¿no? La demanda. En caso de que no estudie, igual hasta sus 18 años de edad. Cumplen los 18 años de edad, tiene que hacer la cesación. En ese caso, pongamos, la mamá es la que estaba pidiendo la asistencia familiar. Ahora, para cesar, ¿quién pide? Ahora es el papá el que tiene que pedir la cesación. Tiene que, mi hijo ya ha cumplido los 18 años y no está estudiando, entonces voy a pedir la cesación. Pero en el caso de que estudiara, obviamente, en ese caso tiene que acreditar matrícula o la universidad. No siempre la universidad, puede ser institutos, puede ser normal, puede ser, no sé, colegio militar, pongamos el caso. Entonces tiene que acreditar. Una vez teniendo 18, aparte de eso tiene que apersonarse, obviamente, entonces tiene que acreditar. Máximo se puede hacer la cancelación correspondiente hasta la edad de los 25 años. Si el hijo termina de estudiar a los 23 años, obviamente ya no puede, obviamente ya no va a proceder porque ya se ha profesionalizado. Pongamos el caso de que otra carrera ya también quiere estudiar para seguir cobrando la ayuda del papá, no, porque ya se ha profesionalizado, con eso ya puede pues, solventarse económicamente. Eso dice la norma. A excepción de aquellos hijos que tuvieran una enfermedad o una discapacidad, en ese caso, por ejemplo, hay varios menores que hemos visto con síndrome de Down, todo eso, si quieren de una persona, entonces en ese caso es de por vida. Hasta su muerte. Sí, en ese caso es de por vida, porque ellos no pueden pues solventarse económicamente porque tienen una discapacidad, ¿no? Pero eso también con una certificación, no es nomás decir. ¿Acuerdo al grado o es obligatorio? Cuando hay una discapacidad total, obviamente ya pues tiene que haber una certificación, que ellos no pueden pues solventarse económicamente, requieren de una ayuda. Entonces en ese caso, acreditado con una certificación, obviamente el papá o la mamá, quien paga la asistencia familiar, tiene la obligación pues de por vida. Y doctor, ¿y sin caso que no cumplieran con la asistencia familiar? Obviamente cuando no cumplen, ahí viene pues la liquidación correspondiente. Obviamente la norma se ha hecho pues para cumplir. De gana sería pues los gastos correspondientes en un juzgado correspondiente, tantas idas y venidas con los trámites, certificados, todo, y que no pague, obviamente. Una vez fijado la asistencia familiar se paga de forma mensual. Entonces, pasado el mes ya pueden pedir la liquidación, o muchas veces también realizan hasta de 10 años. Hay asistencia familiar, montos que se aproximan a 100.000 bolivianos. Muchas veces pues, desde 2000, 2008 que no han pagado, obviamente, o sea, van actualizando y nunca han cobrado. Obviamente, una vez la liquidación, tiene que pagar. Tiene que pagar porque es una obligación, si ya estaba fijado ante autoridad correspondiente bajo una resolución, la liquidación. Obviamente la liquidación tampoco no es una sorpresa. Primero le darán a conocer a la autoridad cuál es el monto, obviamente lo notificarán también a la otra parte. Por ahí también ha pagado la otra parte, está sumando, está sacando cálculos malos, tienen 3 días para poder observar. En el caso de que por irresponsable no observara, entonces pues se supone que no hubo observación, nada, por ese lado lo toman. Entonces otra notificación lo va a llegar
pero esta vez para la cancelación correspondiente la van a obligar 3 días para hacer la cancelación correspondiente, pero no lo cancela tampoco, entonces obviamente al último sale mandamiento de apremio. El mandamiento de apremio lo ejecutan donde sea, pero eso también tiene su limitación, máximo puede estar 6 meses, no puede estar un día más, no es por lo que dice el juez, la norma dice eso, 6 meses puede estar, después posteriormente tiene su libertad. Y ahora, ¿pero qué pasa? Obviamente otros 6 meses, hay una sentencia, dice otros 6 meses más puede estar, le van a dar pues con garantías, también tiene que salir. Obviamente después de nuevo puede volver a entrar. Lo hacen muchas veces, así lo hacen, porque no puede ser, la norma manifiesta eso. Y doctor, ¿pueden convalidar con los productos, con algún terreno, casa o con algún producto, digamos, ¿no? O pueden hacer una cancelación, digamos, si el hijo tiene unos 2 años, yo lo cancelo hasta sus 18 años, digamos, ¿no? La asistencia familiar es de forma mensual, eso es lo que manifiesta, ¿no? Es de forma mensual y no puede haber una recompensa, dicen. A no ser, pone una excepción la norma, ¿no? Que pueden pasar la asistencia familiar en producto, siempre y cuando la otra parte acepte. Pero eso no es como una deuda de una liquidación, eso no hay eso. Tiene que ser de forma mensual, obviamente, si en caso si las otras partes quieren que la asistencia familiar sea un producto, pero tiene que aceptar la otra parte al valor de la asistencia familiar, está permitido dar siempre y cuando la otra parte lo acepta, ¿no? Pero cuando hay una deuda de asistencia familiar, bueno, pues con eso quieren hacer las recompensas como manifestaba hermana Carla, de con terrenos, todo eso, no, la asistencia familiar sea económico, eso manifiesta la norma, eso se supone que es para mantener a los hijos, ¿para qué? Para que cubra pues vestimenta, después techo, alimentación, recreación, vivienda, todo eso, entonces es la finalidad de la asistencia familiar, porque obviamente toda la norma, tanto la constitución política del Estado, la ley 603, siempre pues va a precautelar el interés superior de los menores. Porque la norma también manifiesta, ¿no? A partir de aquellas personas que tienen hijos que posiblemente tengan de 18 años, se supone que tienen pues capacidad para poder generar recurso económico, ¿no? Tienen capacidad para poder generar recurso económico. Pero pongamos el caso de un menor de 2 años, 3 años, 5 años, requieren de asistencia familiar. Entonces, a razón de eso, la norma les protege. Hilana kuyakanagi estawa yaptati, doctor Alfredo Guzmán, Hupamarhat Ascractano, asistencia familiar, Uxataipita. 475 bolivianos ukanwa caja asistencia familiar hichaja irjata pjaniwa sueldos uxatoqinacaro Central Obrera Boliviana Ucamaraqui Gobierno Central Uxancrinacasa Amtawayapje 1 de mayo Ucatpacha hichaja Ucatpachaja asistencia familiar ucaja irjatarakinius asino akhanaish paraquisto Caucaro 500 bolivianos, Hayukajaneu Hichak Sapgestuampe, Hichokumar Hamao Takpacha, Kitenekasa Slim, Hanukasti, Athat Atanaka, Arjaterinaka, Bugadonakasa, Uka Kamachimpiu Sarante, Japarakin, asistencia familiar Toqueta. Ukama Fortañan, Tunga Kim Sakalkon Maran Kamahasi, Usi, Peila Panakamao, Kitenekateja, asistencia familiar, Pasea Sipta Humanakaruam, Eni Paraxmana, Ugat Kitenegas Hanjit Ustata Paraguanaka, Hunien, Suñepau, Paila. Estudiantes supanakaraste universidades toqanakan estudiar chiqipachanaka matrículas universidad anagachura paraquisto ugatiqipanaga más certificación acreditación utjañapau estudias que uhaluka unist epjañanaka pasi humatim tukt ewaqta señane acá dos acá patunka kimsani maranejat patunka payan maranejat universidad atja hani umayam pasay cristan pensión hayukumat qanan jawabampe ichakumar hamay wasanaka joquista será Quiñani, Hilana Culiacanac, tiene casa asistencia familiar, Hayukamat Pailla Sipcaractana, Corichuiman, Yakipanagaja, Hilana Kautkapharak, Askinham, Pailla Parak Ampi, Panagar Salil Taraquiñan, Maki Pesca Quiñan, esa cena. Comaki Panja, Yakipa Chanakah, Yakisin Hamakipi, Hilana Culiacanac, Ukamat Wawanakar, Yakipacha, Hait Haraktan, Warmits Chachats, Hayukamat, Hanu Kuskat, his standard, Chachanaka Kipineus, Yakipacha Warmina Kawa, Kumat Haita Parak, Ukatokenakats Kikiparaki Warminakah, Paella Payanaka Mama, asistencia familiar. Ma obligación Utgeñapa, Unitapiniñan, Uka asistencia familiar, Churstrai, Ukampe Hakpas, Hiupasab Nyati Paraknakipanacampe, Haniuka Kiñapakit, Hanukasti, Unitapiniña Paua, Iskalanakah Kunham, Unitataskite, la buena alimentación, el buen salud y la educación. Acá Kim sacastatua, chamanchaña wakis wawana casaroja, que tiene asistencia familiar paseo, tanukanaka.
Ukamaja, Hiwasanaga, Ukamarjan Wakista Saraktama. Doctor Alfredo Guzmán, muchísimas gracias por venir y participar como cada lunes. Y bueno, aquellas personas que quieran consultar, bueno, pues haremos la invitación, doctor. Estamos en Cruce Vieja, en el edificio donde está la fiscalía, en el mismo edificio, planta baja, oficina número 25, no juzgado, sino el edificio de la fiscalía. Ahí estamos, Cruce Vieja, a partir de las 9 hasta las 4 de la tarde. Obviamente todo asesoramiento es de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente. Mi persona lleva pues, materia familiar, como estamos mencionando, asistencia familiar, liquidación, impugnación, negación de paternidad, partición de bienes, divorcio, todo relacionado en materia familiar, y en materia penal estamos llevando pues todo relacionado también a estas medidas cautelares, la cesación de la detención preventiva, juicio oral, todo relacionado a materia penal, y en materia civil estamos llevando pues, acciones de reivindicación y usucapión. Todas las consultas son de forma gratuita. Las personas quienes requieren de nuestro servicio, invitarles que pasen de forma gratuita las consultas, o nos pueden llamar al número 725-37-363, 725-37-363, o también nos pueden mandar por escrito o mensaje de texto o mensaje de audio sus preguntas, que nosotros lo vamos a responder, lo que es el mismo número 725-37-363. Nosotros encantados lo vamos a responder. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Estaré